Ok, en esta oportunidad hablaremos sobre los modelos pedagógicos contemporáneos. Esto lo haremos en compañía de Solianis, Carla, Anne y Mari Carmen. Y mi persona, César Cervantes. En primera instancia queremos poner en contexto sobre qué es el modelo pedagógico. Bueno, este implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y de las características de la práctica docente. Además pretende lograr aprendizajes los cuales se concretan en el aula. No obstante, pues como vengo diciendo, es un proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual se implica el docente y el alumno. Esto va muy de la mano con los paradigmas, ya que sirven para entender, orientar y dirigir la educación, ¿sí? Ok, entonces seguimos con lo que es el modelo o la pedagogía contemporánea. Entonces, la pedagogía contemporánea reúne todo este conjunto de ideas propuestas por diferentes pedagogos, pensadores y filósofos, los cuales pues dieron sus postulados. No obstante, es la suma de esos conceptos que identifican al hombre que se desea formar. Por lo menos la caracterización en el proceso de formación determina principios, leyes, estrategias, entre otros. También es importante resaltar que la pedagogía contemporánea se ha caracterizado por las innovaciones pedagógicas que pretende hacer, principalmente lo que se ha hecho en las escuelas, lo cual ha logrado que las escuelas sean más dinámicas, más activas, participativas, centrados en la atención y en la motivación, en los intereses y en las necesidades del educando. Además, es de importante resaltar que la pedagogía contemporánea, como vengo diciendo, centra su atención en la educación, en la psicología, en la docencia, cognitivo, en la eticidad pedagógica, en el aprendizaje significativo, en la comprensión y además en la formación integral del hombre, que es algo muy importante. Somos seres sociales, necesitamos esa parte integral en la sociedad, en las inteligencias múltiples, lo cual permite educar a personas críticas, creativas e innovadoras. Modelo pedagógico tradicional. Este se originó en 1770 en la Universidad de Halle en Alemania. Fue la primera cátedra de pedagogía de la historia. Esta se debió a un intento de unificar los métodos de enseñanza y universalizarlos. Algunos autores importantes de este periodo fueron Johann Heinrich Pestalozzi y Joseph Lacanster. El método pedagógico tradicional se caracteriza por la marcada diferencia de roles entre el alumno y el profesor. En este tipo de sistema educativo, el alumno es el receptor pasivo de la información, mientras que el receptor, que todo el peso del proceso educativo cae en el profesor, el cual debe ser un experto en la materia. A pasar la antigüedad de este, llegó a la cima en la época de la Revolución Industrial, donde el modelo pedagógico tradicional, destacado por su fácil aplicación y por permitir la posibilidad de estandarizar los conocimientos, por lo que un solo profesor podía encargarse de la educación de una gran cantidad de alumnos. Estos fueron algunos de los motivos por los que en este sistema adquirió tal fama que se constituyó como el modelo educativo de la referencia, el cual permanece hasta la actualidad y es el que se mantiene implementado en gran mayoría de centros educativos a nivel mundial, independientemente del grado académico. A pesar de su popularidad en tiempos pasados, el modelo pedagógico tradicional no está extendido de críticas. Con el paso del tiempo, tanto alumnos como los propios cuerpos de profesores reclaman que este ha quedado obsoleto, siendo considerado como un modelo predecible, poco estimulante y que necesita una adaptación urgente a los nuevos tiempos. Desarrollo y recorrido histórico del modelo pedagógico. El modelo pedagógico en el que erudito o experto en una serie de conocimientos transmitía su saber a una serie de alumnos seleccionados se remonta a las antiguas academias de la Alta Edad Media. A lo largo de esta etapa histórica, el conocimiento era algo restringido solamente a la comunidad cristiana, concretamente a los monjes, por lo que este sistema educativo se caracteriza por poseer una fuerte base religiosa y moral. Durante un largo periodo de tiempo, las tradiciones educativas se mantuvieron delimitadas a la clase religiosa y no fue hasta el siglo XVIII, en el que se produjo una primera revolución educativa. Esta revolución vino de la mano de que hasta la actualidad
ha sido considerada como el padre de la educación moderna, John Amos Comenius. Este filósofo, pedagogo y teólogo de origen checo creó una reforma educativa que no tardó en expandirse por toda Europa y que despertó el interés de todos los gobiernos por la educación de su pueblo. Características de la pedagogía tradicional. A continuación mencionaré algunas características de este modelo pedagógico. 1. Los roles de los profesores y el alumno son sumamente marcados y específicos. Otro es que trabaja bajo un enfoque expositivo. También la evaluación usada en este tipo de educación es reproductiva. También enfoca resultados a las calificaciones obtenidas. El alumno también recibe información en todo momento. La relación entre el alumno y el profesor es autoritaria. Otra es que el pedagogo tradicionalista es sintético, analítico y lógico. En este, la creatividad es limitada en este tipo de método. Los alumnos demuestran poco interés por aprender. También se usa la repetición como método de memorización y aprendizaje. La herramienta principal de este es el aprendizaje de memoria. Y los exámenes sirven como prueba de que el alumno ha aprendido en la clase. Pros y contras de este sistema. Pues con el paso del tiempo y la investigación dentro del campo de la pedagogía, se ha descubierto que en el modelo pedagógico tradicional no son todo ventajas, sino que también posee algunos defectos que piden ser modificados, así como la adaptación de este sistema a los nuevos tiempos. Entre las ventajas e inconvenientes de este método educativo encontramos, primero hablaré de las ventajas. Una de ellas es que este posibilita la transmisión de conocimientos a un gran número de personas al mismo tiempo, sin la necesidad de poseer muchos recursos educativos. Otra ventaja es que genera autodisciplina y favorece el desarrollo del esfuerzo personal. Otra de estas ventajas es que la manera más efectiva de transmitir datos puros como fechas y datos numéricos. Otra es que no se requiere de un proceso de adaptación a la enseñanza por parte ni del alumno ni del profesor. Ahora voy a hablar de los inconvenientes o de los obstáculos que esta tiene. Esta es que se centra solamente en la memorización de información y no tanto, en la comprensión de esta. En esta los alumnos solo tienen que memorizar y no aprender no aprenden como ellos quieren. Entonces, otro inconveniente es que los métodos de evaluación generan frustración y estrés en los alumnos. Eso pues sí se ve muy recalcado en que los estudiantes cuando tienen alguna evaluación o alguna actividad o algún taller así en clase se estresan al momento de responder las preguntas o otras cosas. Otra es que la memorización de datos no suele ser ventajosa para el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentarse al mundo real. Y otra es que se ha demostrado que la mayoría de conocimientos adquiridos mediante este método acaban por olvidarse con el paso del tiempo. No siempre, al momento de nosotros memorizarnos algo, no nos va a quedar siempre, sino que nos acordamos unos días seguidos. Modelo pedagógico romántico. Este modelo pedagógico sostiene que en el contenido más importante del desarrollo del niño es lo que procede de su interior y por consiguiente en el centro el eje de la educación y el interior del niño. El ámbito pedagógico debe ser muy flexible para el niño, despliegue su interioridad, su calidad y su habilidad natural en la madurez para proteger del individuo nada auténtico que proviene del exterior. Cuando se le incluye la transmisión, el conocimiento que puede violar su espontaneidad y el desarrollo natural del niño, que se convierte en la meta y a la vez en un método de educación. Modelo pedagógico romántico. Sus características. El desarrollo natural del niño se convierte en una meta. El modelo de la educación del maestro es más libre al hablar con el estudiante. El maestro y el estudiante son más flexibles en su método y estructura del currículo. Es la mayor participación al estudiante. El contenido es importante en el desarrollo del niño. El estudiante es el eje de todo el proceso de la educación. Y en el campo libre de la espontaneidad se elimina la disciplina rígida. Autor Alexander Neil fue un educador progresista escocés, artífice y fundador de la escuela Summerhill, siendo sobre todo un conocimiento como ausencia defensor de la educación en la libertad.
Modelo pedagógico conductista. En este modelo procura producir aprendizajes, retenerlos y transferirlo bajo un método que fija resultados predefinidos por objetivos medibles, precisos, breves, lógicos y exactos. En este, el maestro guía al estudiante hacia el logro de un objetivo instruccional. El plan de enseñanza está configurado por los objetivos educativos, las experiencias educativas, su organización y su evaluación. Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y planeación económica de los recursos en la fase superior del capitalismo, bajo la mira del moldeamiento meticuloso de la conducta productiva de los individuos. Este modelo es una esencia de adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas observables. Las conductas enfatizan también en la necesidad de atender las formas de adquisición y las condiciones del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, los educadores, para ser eficientes, deberán traducir los contenidos en términos de que los estudiantes sean capaces de hacer, de las conductas que tengan que exhibir como evidencia de que efectivamente el aprendizaje se produjo. En el fondo, se trata de un camino pedagógico para tecnificar y volver más eficiente y objetiva las enseñanzas transmisionadas tradicionales. En este modelo, el señor Pager, en 1962, fue quien diseñó un procedimiento sencillo redactorio con 3 elementos básicos para que el maestro aprendiera a formular objetivos específicos de instrucciones. El primero, descripción del comportamiento que el estudiante adquirirá o exhibirá. El segundo, definición de las condiciones de tiempo, de espacio, de elementos interventores, de restricciones, etc., bajo las cuales el comportamiento ocurrirá. Esto hace observable el objetivo. Y el tercero es la evaluación y verificación del criterio del desempeño aceptable. Se comprende entonces que la enseñanza conductista sea un proceso de evaluación y control permanente, arraigado en la esencia de que es un objetivo instruccional. Los objetivos instruccionales son los que guían la enseñanza, son ellos los que indican lo que debe hacer el aprendiz. Por esto, a los profesores les corresponde solo el papel de evaluadores, de controladores de calidad, de administradores de los refuerzos. Algunos verbos que describen mejor la conducta que se espera del aprendizaje son escribir, identificar, resolver, construir, enumerar, compartir, etc. En este modelo, el estudiante debe recibir del profesor la aceptación, el premio o la nota, es decir, el refuerzo cuando logre reproducir la solución correcta o la respuesta moldeada de problemas similares, bajo las condiciones observables y medibles previstas en el objetivo instruccional. Dentro de este modelo pedagógico podemos decir que también se da por objetivos, el cual el modelo por objetivos tiende a sistematizar, medir, manipular, prever, evaluar, clasificar y proyectar cómo se va a comportar el alumno después de la instrucción en el proceso formativo. Las estrategias de enseñanza para que los objetivos en los cuales los contenidos se imparten empleando un método transmisionista utiliza medios didácticos, pero la evaluación sigue siendo cuantitativa, con números. Y también en el modelo pedagógico conductista, la evaluación se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y se controla permanentemente en función del cumplimiento de los objetivos instruccionales. Se requiere determinar el avance en el logro de objetivos de manera que el estudiante se puedan medir sus capacidades, apoyándose en un proceso de control y seguimiento continuo. El más destacado promotor y exponente de este modelo es Burgess Frederick Skinner, el cual fue un psicólogo estadounidense que en 1838 publicó su primer libro, Las conductas de los organismos, y tras un breve periodo en la Universidad de Indiana se estableció en Harvard en 1984, influido por la teoría de los reflejos condicionales de Pavlov y por el conductismo de John Watson. Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. El modelo pedagógico constructivista es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que privilegia la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permiten construir sus propios procedimientos para resolver problemas,
lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y aprenda conforme su propia experiencia se va modificando. El constructivismo pedagógico tiene su origen en Alemania con Immanuel Kant en el siglo XVIII. Posteriormente se le atribuyó precursor a Jean Piaget, psicólogo y pedagogo suizo conocido por sus estudios sobre la evolución del conocimiento infantil durante la primera década del siglo XX. Concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal colectiva de nuevos conocimientos a partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros y el facilitador en el aula. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Las características fundamentales del constructivismo en educación tienen que ver en lo siguiente. Se trata de una cooperación de la educación y del aprendizaje que hace foco en el individuo y no en el sistema educativo, ya que entiende la enseñanza como proceso de acompañamiento y facilitación. Plantea que para que el aprendizaje se produzca en óptimas condiciones, el entorno del alumno debe ser propicio y adecuado respecto a su nivel de experiencia y desarrollo biológico y mental, pero además debe ser afín a sus intereses. Sus principales beneficios, según sus seguidores, apuntan a la construcción de individuos autónomos, creativos y dispuestos al aprendizaje en su entorno que considera sus necesidades, actitudes y creencias para brindarles un entorno idóneo para aprender. Entiende el rol del docente como el de un facilitador o acompañante y no como el de una autoridad poseedora de la sabiduría, ni como el de operario en un proceso de formación en serie. Algunas ventajas de este modelo es que los pequeños desarrollan habilidades cognitivas, se fomenta el desarrollo humano y aprendizaje significativo y perdurables. Se toman en cuenta conocimientos previos, se adapta a las necesidades de cada alumno, potencia la autonomía y la resolución de los problemas de forma creativa, considera los intereses, actitudes y creencias de cada alumno y busca mejorar las experiencias del aprendizaje. Según el modelo educativo constructivista, el alumno es el responsable de su propio aprendizaje, es el quien construye el conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad mental constructiva del alumno. No es solo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee en un grado considerable de elaboración. El alumno reconstruye objetos de conocimientos que ya están elaborados. Por ejemplo, los estudiantes construyen su propio aprendizaje del sistema de la lengua escrita, pero este sistema ya está elaborado. Lo mismo sucede con las operaciones algebraicas, con el concepto de tiempo histórico y con las normas de relación social. Ejemplos de aprendizaje constructivista. La elaboración de mapas mentales. Un mapa mental es una representación visual y esquemática de los saberes y conocimientos manejados, cuya forma, diseño y apariencia está enteramente sujeta a las preferencias de quien aprende. Discusiones con preguntas abiertas. Se trata de espacios de debate en los que no se fomenta la persecución de una respuesta correcta, sino la búsqueda de caminos mentales, discursivos e intelectuales hacia una conclusión válida, lógica y argumentada. El aprendizaje autodidacta. No existe mayor ejemplo de aprendizaje constructivista que el autodidacta. Ese que llevamos a cabo por cuenta propia enfrentados a un tema que nos apasiona y del cual deseamos saber, más allá de la simple recopilación de datos. En el modelo constructivista, el centro de enfoque es el alumno. Los valores se promueven y los viven dentro del aula día a día. El maestro es la autoridad compartida, todo es cuestionable. La fuente de conocimiento es todo a su alrededor.
La preparación es el colegio, está consciente de que hay diferentes niveles intelectuales y de desarrollo. El enfoque del programa académico. Adquirir conocimiento es igual de importante que el desarrollo de habilidad y actitudes. El aprendizaje es relevante, significativo y permanente. Las estrategias de evaluación es el trabajo individual, grupos pequeños, exposiciones, presentaciones y debates.